pública contra el paludismo, sobre todo aquí en nuestro estado, en la zona huasteca. Entonces, la toxicología ambiental tiene que ver con las fuentes de contaminación, la dispersión de los contaminantes, cómo llegan estos a los seres vivos, hablando de seres vivos, incluyendo animales, árboles y el ser humano mismo, y los efectos que pueden causar en estos seres vivos. De eso nos habla la toxicología ambiental. Tóxico, del latín toxicum, veneno o toxina, nos refiere a algo malo, algo que nos puede enfermar o matar. Hay materiales tóxicos, residuos industriales tóxicos, emisiones tóxicas e incluso nos podemos intoxicar con un plato de camarones pasados. Cuando tomamos de más en una noche alborotada, buscamos desintoxicarnos a la mañana siguiente, sacar ese alcohol en exceso que nos provocó el mal de la cruda. Pero lo tóxico no solo afecta a los humanos, afecta a las plantas y animales por igual. Existen distintos tipos de toxicidades, que van desde la corrosiva e irritante hasta los mutágenos y los carcinógenos que pueden llegar a causar daños a muy distintos niveles. A nivel de su organismo. Los efectos se pueden ver desde niveles muy básicos, a nivel molecular, esto es a nivel del material genético, ¿sí? Que son nuestras estructuras primarias básicas. Podemos ir a nivel de enzimas o proteínas. A nivel celular nos pueden afectar las membranas celulares, ¿sí? Y esto se puede manifestar en diferentes efectos ya a nivel de la salud de los organismos. Pueden causar efectos a nivel inmunológico, ¿sí? A nivel de sistema nervioso central, a nivel del sistema endocrino, ¿sí? Se puede manifestar de muchas maneras este efecto, ¿no? Dependiendo también del tipo de contaminante o del tipo de tóxico del que estemos hablando. Cuando un contaminante entra al ambiente, nos preguntamos cuánto de este fue liberado, a dónde va, cómo viaja, cuánto tiempo se mantiene en el ambiente, cuál es su concentración en el agua, el aire o el suelo, puede ser absorbido por los organismos y el hombre, o los niveles detectados son tóxicos. Con esto en mente se pueden describir diferentes escenarios de dispersión y exposición, claro está, dependiendo del tipo de contaminante, ya sea orgánico o inorgánico, sus características físico-químicas como presión de vapor, solubilidad, carácter iónico, entre otros. Además, se tienen que considerar las condiciones ambientales como temperatura, velocidad del viento, humedad o lluvia. Todos estos factores nos pueden dar una idea clara de cómo se comportará un contaminante en el ambiente y de alguna manera podríamos implementar medidas para evitar entrar en contacto con ellos. Aunque, cabe mencionar, muchos de ellos provienen de los objetos de uso común que consumimos a diario, tales como los insecticidas, productos de limpieza, emanaciones del motor del automóvil, etc. ¿Qué podemos hacer como gente, como población, como comunidad para prevenir esto? En esto siempre lo mejor es no usarlo, pero son compuestos químicos que son cotidianos en nuestra vida diaria. Entonces, muchos de estos compuestos están en equipos sofisticados como estos, o en equipos de uso común, como son las computadoras, los televisores, ¿sí? Todo ese tipo de compuestos son insumos que se adhieren a todo equipo que nosotros usamos de manera diaria. Como son parte de nuestra vida cotidiana, es difícil dejar de usarlos. Sí, se tienen que hacer investigaciones al respecto en el sentido de cómo se van a utilizar, cómo se deben utilizar o cómo se deben de minimizar o cómo podemos minimizar sus efectos, ¿sí? Lo mejor es no usarlos, pero en esta vida moderna difícilmente, bajo todas las condiciones tecnológicas que tenemos hoy en día, difícilmente vamos a dejar de utilizarlos. Entonces, lo siguiente es cómo nos podemos proteger, ¿sí?
¿sí? En nuestro medio lo más adecuado es tener una salud adecuada, y una salud adecuada va desde una nutrición y una alimentación adecuada. Cuando nuestra alimentación es adecuada, nuestro sistema fisiológico funciona lo mejor posible y puede hacer frente a este tipo de exposiciones o de intoxicaciones. ¿Sí? Entonces, la manera de evitar que los niños, sobre todo porque son los más propensos a la exposición y a los efectos, se protejan, pues es cerrar, es limpiar, las mamás limpiar todo el polvo, cerrar ventanas y alimentarse de manera adecuada, ¿no? Consumir, pues, lo que en la medida de sus posibilidades, pues, obviamente alimentos nutritivos como leche, como verduras, como alimentos de origen animal como huevo o queso, que eso les ayuda mucho a proteger también de exposición y de efecto a este tipo de contaminantes. Esas son las maneras en las que podríamos hacer frente a este tipo de contaminación. Y como les repito nuevamente, el hecho de no usar este tipo de compuestos, pues hoy en día resulta un poco difícil. Y sí se están haciendo estudios para ver con qué podemos suplir qué, pero difícilmente ahorita se va a hacer eso, ¿no? Sobre todo en la sociedad de consumo en la que estamos inmersos, en la que vivimos y de la cual somos partícipes.